Capítulo 76. Después de la invención del microscopio. Kim Ki-woo utilizó su máxima capacidad para aumentar el número de microscopios y fabricar otros más precisos. Ahora es una carrera contra el tiempo. La razón por la que priorizó el desarrollo del microscopio más que cualquier otra cosa fue, por supuesto, fabricar una vacuna. No puedo permitirme perder a mis ciudadanos imperiales en vano. Este pensamiento se hizo más fuerte después de regresar de un viaje familiar. Podía ver su rostro en estatuas, pinturas y obras de arte en todas partes, sin importar la región o el lugar. Lo alabaron sin cesar sin que nadie se lo pidiera. Ganaron fuerza al pensar en él cuando tenían momentos difíciles en la vida. Creían que él resolvería todo, sin importar la adversidad que enfrentaran. No quiero decepcionarlos. Se sintió más desesperado cuando vio y experimentó este fenómeno social de primera mano. Quería minimizar los desastres que afectarían a sus ciudadanos imperiales en el futuro. De hecho, cualquier cosa podría haber sucedido tan pronto como la expedición regresó sana y salva. Es por eso que Kim Ki-woo intentó avanzar en la investigación relacionada con las enfermedades infecciosas, incluso si eran anormales. Y ahora pudo dar el primer paso. ¡Guau! ¡Qué arrogantes hemos sido hasta ahora! Hay tantas cosas en el mundo que no podemos ver con nuestros ojos. Con este microscopio podremos aprender todo lo que antes no sabíamos. Tan pronto como se desarrolló el microscopio, innumerables estudiosos se interesaron por el mundo microscópico. Por favor, denos también un microscopio. Querían revelar muchas cosas usando el microscopio. Si descubrían algo realmente importante, podrían recibir fácilmente la medalla académica que de otra manera sería difícil de conseguir. Y como Kim Ki-woo produjo los microscopios en masa lo más rápido posible, pudieron usarlos relativamente rápido. Tenemos que descubrir más rápido. Pronto, los eruditos comenzaron a observar diversas sustancias con el microscopio, como si no tuvieran tiempo que perder. ¡Guau! Hay tantas cosas así en nuestro semen. ¿Eh? ¿Son estas pequeñas cosas las que forman nuestro cuerpo? Así es como se ve una hoja. ¿Qué son estas pequeñas cosas en nuestra sangre? Fue realmente sorprendente que cada vez que se despertaban de una noche de sueño se descubrieran cosas nuevas. Los eruditos anunciaron sus descubrimientos al mundo académico y la historia continuó interminablemente. Y después de algún tiempo pasó. El mundo está formado por innumerables microorganismos. Lo que antes habría sido ridiculizado como una tontería, ahora se convirtió en una teoría establecida. Kim Ki-woo miró esto y pensó. Es incomparablemente más rápido que el historial anterior a su llegada. Parecía ser gracias a la distribución explosiva de microscopios y al intercambio de conocimiento sobre ellos, y a la observación competitiva de diversas sustancias. Pero Kim Ki-woo no estaba satisfecho. Las bacterias más importantes aún no habían sido observadas. Aún no habían llegado al concepto de que estos microorganismos, uno de los cuales eran bacterias, entraban en nuestro cuerpo y causaban enfermedades. Entonces tendré que moverlo yo mismo. Kim Ki-woo fue inmediatamente al complejo de investigación del palacio y tuvo una conversación profunda con los investigadores. Hay muchísimos microorganismos en este mundo. ¿Pero crees que todos son inofensivos? ¿Quieres decir que estas pequeñas cosas entran en nuestro cuerpo y tienen un efecto malo? Creo que sí. Y Kim Ki-woo explicó sutilmente el concepto de gérmenes. Nos enfermamos de muchas enfermedades, ¿verdad? Hasta ahora no sabíamos qué nos causaba la enfermedad. Pero ¿qué pasa si estos pequeños microorganismos entran en nuestro cuerpo y causan enfermedades? ¡Guau! Las cosas que causan enfermedades eran tan pequeñas. Pues échale un vistazo ahora mismo. Esto fue solo una hipótesis para los investigadores. Pero quien propuso esta hipótesis no fue otro que Kim Ki-woo. Nada de lo que había dicho hasta ahora había sido incorrecto. Es por eso que los investigadores ya estaban entusiasmados. Entonces un investigador preguntó con cautela. ¿Pero cómo podemos recolectar estos microorganismos? Para confirmar los gérmenes, primero tuvieron que recolectarlos. Pero aún no sabían con seguridad cuáles eran gérmenes. Los investigadores comenzaron a preocuparse cuando Kim Ki-woo abrió la boca de inmediato. Eso no será demasiado difícil. ¿Es eso así?
Los rostros de los investigadores se llenaron de curiosidad ante las palabras de Kim Ki-woo. Todos lo saben, ¿verdad? Beber agua contaminada puede enfermar. Ah. Claro. Si Su Majestad tiene razón, entonces debe haber microorganismos en el agua contaminada que dañan nuestro cuerpo. Así debe ser. El agua contaminada se refería al agua que estaba contaminada por la plaga animal. Después de descubrir que beber de cierto pozo podía causar enfermedades, comenzaron a llamar a ese tipo de agua contaminada. Hasta ahora no habían entendido por qué beberlo les haría enfermar, pero ahora las cosas eran diferentes. Luego solo tenemos que traer un poco de agua contaminada y examinarla. Eso es lo que pienso también. Prepáralo ahora mismo. Pronto los investigadores comenzaron a moverse de un lado a otro. Naturalmente, la plaga no había desaparecido por completo. Solo habían aislado las zonas donde el agua estaba contaminada por la plaga animal. Por lo tanto, obtener agua contaminada no era una tarea muy difícil. Pasaron algunos días. Su Majestad, hemos preparado el agua contaminada. ¿En serio? Entonces vámonos enseguida. Finalmente, las muestras llegaron al palacio. Por supuesto, no hubo solo un tipo de agua contaminada por la plaga animal. Habían traído agua de 4 zonas contaminadas diferentes, y también mucha agua de zonas no contaminadas. Tuvieron que compararlos para identificar la bacteria exacta. La observación continuó y los investigadores estaban seguros. Su Majestad tenía razón. El mismo microorganismo vive solo en estos 4 tipos de agua contaminada. Así que fueron estas pequeñas criaturas las que causaron la enfermedad. Este es seguramente un gran descubrimiento. El laboratorio se convirtió en un hervidero de emoción cuando confirmaron con sus propios ojos la presencia de las bacterias. Esta noticia rápidamente calentó el mundo académico. Así que no fue la mala energía la que causó la enfermedad, sino estas pequeñas criaturas las que enfermaron nuestros cuerpos. De hecho, la gente se enfermó en grupos debido a los microorganismos presentes en el agua contaminada. ¿Eso significa que todas las plagas son causadas por estos microorganismos? Los eruditos no podían dejar de maravillarse al descubrir la razón por la cual la gente y el ganado habían estado muriendo durante tanto tiempo. Aún no es el momento. La enfermedad no solo se transmite por agua contaminada. Debe haber innumerables otros microorganismos que causan enfermedades. Los eruditos estaban seguros. En el agua contaminada no solo había bacterias animales, sino también otras enfermedades que tenían como causa microorganismos. Así que compitieron para investigar nuevamente para confirmarlo. Con el paso del tiempo se revelaron al mundo muchas bacterias. Todavía no es suficiente. Cada día se anunciaban más y más bacterias. Pero esto fue solo el comienzo para evitar el desastre. Conocer y fabricar una vacuna son 2 procesos con distintos niveles de dificultad. Las vacunas se dividieron en vacunas vivas atenuadas y vacunas muertas, o más precisamente, vacunas inactivadas. Entre ellos, el único método de producción de vacunas posible en la actualidad era el cultivo de vacunas vivas atenuadas. El principio en sí era simple. El lugar donde las bacterias eran aptas para el cultivo se llamaba medio. Cultivaron bacterias continuamente en este medio. Luego las bacterias se multiplicaron sin cesar y cambiaron ligeramente sus características. En algún momento, su toxicidad desapareció. Esto se llamó vacuna viva atenuada. Las vacunas vivas atenuadas tenían una toxicidad reducida para nosotros, pero aún podían multiplicarse en nuestros cuerpos cuando ingresaban. Por supuesto, también podrían adquirir toxicidad en nuestros organismos. Pero la probabilidad de que eso ocurriera era muy baja. En la mayoría de los casos, ingresaron a nuestro cuerpo y desencadenaron una respuesta inmune, dándonos inmunidad a esa bacteria. Así parecía fácil, pero manipular estas bacterias, preparar un medio para cultivarlas y extraer de allí bacterias atenuadas no fue un proceso nada fácil. Kim Ki-woo fue el primero en explicar este concepto a los investigadores. Ya conocemos algunas de las causas de las enfermedades. Pero no me detendré aquí. Si conocemos la causa, también deberíamos encontrar una solución. Pero ¿cómo podemos evitar que estos diminutos microorganismos entren en nuestro organismo? Obviamente no podemos. No intento prevenir la invasión bacteriana en sí. Entonces, Kim Ki-woo miró a los investigadores y les hizo una pregunta.
Cuando diferentes bacterias entran a nuestro cuerpo, ¿siempre morimos? Eso no es verdad. Mejoramos con el tiempo. Así es. Mientras no muramos, nuestros cuerpos superan estas bacterias. A esto lo llamaré inmunidad. Inmunidad. Ese fue el momento en que se mencionó por primera vez el concepto de inmunidad. Si Kim Ki-woo no hubiera explicado esta idea, habría sido un conocimiento que solo se reveló después de innumerables pruebas y errores. Pero, ¿no es eso algo que sucede después de que las bacterias ingresan al cuerpo y causan enfermedades? Así es. Fue una pregunta natural. Kim Ki-woo respondió con decisión. Nuestro cuerpo no vuelve a enfermarse de la misma enfermedad después de recuperarnos. Esto se debe a la inmunidad. El recuerdo de haber vencido a las bacterias está grabado en nuestro cuerpo. ¿Es eso así? No es tan difícil verificarlo, ¿verdad? Simplemente haz que alguien que se haya infectado con el agua contaminada la beba de nuevo. Probablemente no se enferme por el agua. Ah. Ahora que lo dices, creo haber oído hablar de algo así. Así que así fue. El investigador exclamó en voz alta, aunque lo había dicho él mismo. Pero pronto otro hombre añadió una pregunta. Entonces, ¿eso significa que tenemos que enfermarnos una vez para ser inmunes? Eso es imposible. Por supuesto que no. Los rostros de los investigadores volvieron a mostrarse desconcertados. Kim Ki-woo disfrutó del cambio y finalmente dijo lo que quería decir. Pero ¿y si pudiéramos eliminar la toxicidad de las bacterias? ¿Y si las inyectáramos en nuestro cuerpo y solo obtuviéramos inmunidad contra esa enfermedad? ¿Es eso posible? Es. Afirmó Kim Ki-woo, pero añadió más. Claro que no es fácil. Pero que sea difícil no significa que no lo hagamos, ¿verdad? Por supuesto que no. Permíteme unirme nuevamente a tu gran investigación. Haré lo mejor que pueda. Jaja. Entonces intentemos vencer las muchas enfermedades que existen en el mundo. Cuando lo logremos, nos libraremos un poco del miedo a las enfermedades. Sí, Su Majestad. Los investigadores se dieron cuenta. ¿Qué tan grande sería el impacto si esta investigación tuviera éxito? Por eso, sus rostros estaban llenos de determinación mientras respondían. Así comenzó en serio la producción de vacunas. Capítulo 77. Kim Ki-woo no tenía intención de ocultar estas conversaciones en el laboratorio. No importaba mucho si la vacuna había nacido en el laboratorio o si la había fabricado la Universidad Imperial u otros institutos de investigación. Lo que importaba era si la vacuna se desarrollaba o no. Gracias a esto, las conversaciones que tuvieron lugar en el laboratorio pronto se difundieron ampliamente dentro del imperio. Cada declaración que hizo Kim Ki-woo fue un problema en sí misma. Dios mío, ¿podrán realmente vencer enfermedades tan terribles? Así lo dijo Su Majestad, por lo que no debe haber ninguna duda. Entonces tal vez algún día podamos vivir en un mundo sin enfermedades. Jaja. Aún así, ¿no sería demasiado difícil? Las noticias al respecto no se quedaron a nivel de calentar los círculos académicos. Sacudió todos los rincones del imperio. La gente se sorprendió al escuchar sobre la vacuna. Por supuesto, la existencia de microbios y bacterias también fue un problema, pero no tuvo tanto impacto como el concepto y el desarrollo de la vacuna. Fue natural en cierto modo. Los microbios y las bacterias fueron apenas descubrimientos. Por otro lado, si se desarrollara la vacuna, podrían escapar del miedo a la enfermedad. Los ciudadanos imperiales aceptaron esto mucho más. Su esperanza de vida podría prolongarse gracias a la vacuna, por lo que, en cierto modo, era natural. Es increíble. Además, las historias relacionadas con la vacuna profundizaron la fantasía de los ciudadanos imperiales sobre la ciencia. La ciencia ya había hecho sus vidas más fáciles y ricas a medida que avanzaba, y esta tendencia solo aumentó con la vacuna. Me pregunto hasta dónde llegará la ciencia. Yo también quiero ser científico. Como resultado, muchos ciudadanos imperiales cambiaron de carrera. Nadie negó que el futuro era una era de ciencia. En otras palabras, muchas personas querían ser protagonistas de esa época y decorar una página gloriosa en la historia imperial. Dios mío. ¿Qué es esto? Sin embargo, los ciudadanos imperiales que decidieron convertirse en científicos pronto se quedaron sin aliento.
La forma más común de convertirse en científico, la tasa de competencia de ingreso a la Universidad Imperial, se disparó. Los ciudadanos imperiales encontraron un enorme obstáculo incluso antes de convertirse en científicos. La tasa de admisión a la Universidad Imperial superó lo razonable. Luego, este tema fue discutido en la reunión imperial. Su Majestad. El número de solicitantes es excesivo comparado con el cupo de la Universidad Imperial. Necesitamos encontrar una solución cuanto antes. Sin embargo, es realmente difícil ampliar aún más la Universidad Imperial. ¿Qué tal si creamos una nueva universidad? Estoy de acuerdo. Muchos talentos pierden el tiempo intentando entrar a la Universidad Imperial. No es una clara pérdida desperdiciar estos recursos humanos de alta calidad. Por supuesto, también hubo fuertes argumentos en contra. El costo de solicitar plaza en la Universidad Imperial tampoco es fácil, pero ¿quieres fundar otra universidad? ¿De dónde crees que saldrá ese dinero? ¿De excavar el terreno? No deberíamos desperdiciar nuestras finanzas nacionales ahora que parecen inagotables. Sería mejor invertir esos fondos en otras industrias estratégicas. Al final, ambas partes se enfrentaron duramente sobre la cuestión de establecer una nueva universidad. Jeje. Desperdicio. Parece que has olvidado cómo se ha desarrollado el imperio hasta ahora. Si se crean más universidades, naturalmente también aumentará la velocidad del desarrollo académico y tecnológico. Como resultado, el imperio se volverá más próspero y poderoso, y las finanzas nacionales serán más sólidas. Bueno. Ya basta de la Universidad Imperial, el Instituto de Investigación del Cielo Negro y el Complejo de Investigación del Palacio. Cualquier cosa más que eso es un desperdicio. Solo piensas en una cosa. Mira a los ciudadanos imperiales que fracasan constantemente en la Universidad Imperial. ¿No es un desperdicio de recursos humanos? Eso se calmará naturalmente cuando la opinión pública se tranquilice. Actualmente, no hay escasez de trabajo en el imperio. Jeje. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No creo que sea un fenómeno temporal en absoluto. Kim Ki-woo escuchó sus argumentos y pensó. Ninguno de los dos está equivocado. Por supuesto, había mucho dinero para gastar, pero no era infinito. Kim Ki-woo había hecho todo lo posible para utilizar estos fondos de la manera más eficiente posible. Pero si pagaba dinero a los académicos y establecía fondos de investigación separados, como lo hizo ahora con la Universidad Imperial, no estaba seguro de poder afrontar ese enorme gasto. Pero también simpatizaba con quienes apoyaban la creación de una universidad. También consideró que este fenómeno social no desaparecería pronto. Si este fenómeno continuara durante mucho tiempo, se convertiría en un grave problema social. Para utilizar de forma más productiva a aquellos ciudadanos imperiales que querían entrar en la universidad, lo mejor era crear una universidad. Supongo que tendré que llegar a un acuerdo de alguna manera. Kim Ki-woo organizó sus pensamientos y habló con sus ministros. Deberíamos simpatizar con ambas partes. Sin duda, se necesitaba una nueva universidad. Pero también había que considerar los problemas financieros. ¿Qué opinas? Por favor, díganos su opinión, Majestad. En el pasado, cuando se establecieron las primeras escuelas secundarias, el imperio proporcionó cierta cantidad de dinero a los estudiantes. Pero a medida que aumentó el número de escuelas secundarias, dejaron de apoyarlas, ¿no es así? Así es. Fue una medida que se tomó porque no podían afrontar el déficit presupuestario si seguían dándole dinero al creciente número de estudiantes de secundaria. Los ministros lo sabían bien y por eso todos asintieron. Creo que podemos aplicar lo mismo esta vez. Deberíamos reducir al máximo el apoyo financiero a los académicos de la nueva universidad y otorgar becas únicamente a quienes demuestren resultados de investigación sobresalientes. Oh. Creo que sé lo que quieres decir. Por supuesto, el coste de apoyar la investigación en la universidad sería considerable. Pero el mayor gasto seguía siendo el ingreso fijo que recibían los becarios. Si pudieran reducir eso en cierta medida, podrían intentar establecer una nueva universidad. Pero entonces ¿querrían los ciudadanos del imperio inscribirse en la nueva universidad? Esa sería su decisión. Pero, en mi opinión, seguro que habrá estudiantes que se matriculen. La universidad actual era un lugar donde el aprendizaje y las diversas investigaciones se llevaban a cabo casi simultáneamente.
En otras palabras, los académicos de la universidad eran al mismo tiempo estudiantes e investigadores. Pero si redujeran drásticamente su salario básico, muchos ciudadanos dudarían en ingresar a la nueva universidad. Pero al final, la gente sedienta cava pozos. Los académicos que quieran perfeccionar sus habilidades académicas seguramente acudirán a la nueva universidad. Fue desafortunado, pero esto fue lo mejor que Kim Ki-woo pudo hacer por ellos. Los demás ministros tampoco se opusieron a la opinión de Kim Ki-woo. Entonces procedamos con esta propuesta tal como está. Sí, Su Majestad. Después de eso, comenzaron a establecerse nuevas universidades en el imperio. Y algunos de los eruditos que estaban en la Universidad Imperial se unieron a la nueva universidad como profesores. La reacción de los eruditos fue doble. ¿Quién querría ir allí, incluso si pudiera realizar investigaciones en la universidad, y además recibir tanto dinero? ¿Pero no irían allí quienes no pudieron entrar en la Universidad Imperial? Creo que muchos académicos acudirán en masa. Oh, vamos, ¿de verdad lo crees? Mucha gente se mostraba escéptica ante la recién creada universidad, pero tan pronto como empezó el reclutamiento, sus preocupaciones resultaron ser infundadas. Prefiero ir a una nueva universidad que perder el tiempo de esta manera. Por supuesto, el nivel salarial era demasiado bajo en comparación con la Universidad Imperial, por lo que la tasa de competencia no era alta, pero se llenaron y superaron la cuota de inscripción. Así, poco a poco, la base de eruditos en el imperio se fue ampliando. Cuando se estaba produciendo un gran cambio en el imperio, la fuerza expedicionaria europea, que había contribuido de alguna manera a este fenómeno, se dirigía hacia el vasto mar. ¿Es este realmente el mapa que Su Majestad le dio? Sí. Me lo dio hace mucho tiempo. Los capitanes y navegantes de cada barco se reunieron en la cabina del capitán del buque insignia. Miraron el mapa del océano que salió de los brazos de Flores Brillantes como si no pudieran creerlo. Su Majestad sabía lo que había más allá del mar. ¿Pero por qué nos lo mostró ahora? Eso es porque Su Majestad me ordenó revelar este mapa después de que nos fuéramos. ¿Es eso así? Si así lo juzgó, entonces debía ser correcto. Los capitanes y navegantes asintieron con la cabeza uno por uno. Nadie en la cabina del capitán dudó de la autenticidad de este mapa. Ni siquiera pensaron por un momento que Kim Ki-woo había mentido. Jaja. Parece que estamos perdiendo el impulso. ¿No significa esto que no tiene sentido explorar un continente desconocido? Fue solo una queja leve. Flor Brillante respondió con una sonrisa. ¿Quieres navegar sin este mapa? Oye, ¿por qué das tanto miedo? Si bromeo una vez más, me meteré en un buen lío. Si quieres una aventura, házmelo saber. Haré todo lo posible por complacerte. Me encanta la aventura. Claro que no. Jeje. La atmósfera en la cabina del capitán pronto se volvió armoniosa. Todos se sentían ansiosos después de navegar en el vasto mar, independientemente de si eran capitanes o marineros. Por supuesto, todos se ofrecieron como voluntarios para unirse a la fuerza expedicionaria, por lo que se vieron menos afectados, pero navegar en un mar interminable donde no sabían dónde terminaba causó que las personas sintieran un miedo instintivo. Pero ahora ese miedo ha disminuido mucho. Tenían un destino y sabían cuánto tiempo les llevaría llegar allí. Poco después, Flor Brillante pronunció sus últimas palabras. Luego cada uno regrese a su barco y avise a todos los marineros. Sí. Una fuerte respuesta resonó en la cabina del capitán. Luego la existencia del mapa del océano se extendió a todos los navegantes. ¿Es eso cierto? Oh. Al fin y al cabo, había un continente más allá del mar. Ja ja ja. La reacción de los marineros fue similar a la de los capitanes. Se libraron del miedo a lo desconocido que acechaba en lo profundo de sus corazones. Después de eso, la vanguardia de las fuerzas expedicionarias atravesó las altas olas y se dirigió al este sin detenerse. Flor Brillante marcó su ubicación actual en el mapa del océano utilizando la latitud y longitud que encontró usando el reloj marino y el dispositivo de medición de latitud. Todo va muy bien. Por supuesto, su corazón latía con fuerza cada vez que una ola enorme lo golpeaba, pero hasta ahora había estado navegando sin accidentes. No había señales de ningún desastre natural y habían traído suficientes verduras saladas y kimchi para prevenir el escorbuto. Por favor, protégenos hasta que lleguemos al otro lado del continente.
Flor Brillante miró el horizonte infinito y rezó a los espíritus una y otra vez. El tiempo pasó así. Y por último. Tierra, tierra a la vista. Ja ja ja. Por fin llegamos. La vanguardia de las fuerzas expedicionarias llegó al continente europeo. Capítulo 78. La primera tierra que descubrió la expedición fue la isla de Irlanda. Brilliant Flower miró alrededor de la costa de Irlanda con un telescopio. No esperaba que fuera tan preciso. Se maravilló una vez más al ver que era casi idéntico al mapa que Kim Ki-woo le había dado. Gracias a eso, sintió que su confianza en él aumentaba aún más. Entonces debería proceder según lo planeado. Después de que se descubrió la Tierra, Flor Brillante llamó a los capitanes de cada barco de regreso al buque insignia una vez más. Cuando todos se reunieron, abrió la boca. Han hecho un gran trabajo al cruzar este vasto mar. Pero la verdadera misión comienza ahora. Lo saben bien, ¿verdad? Por supuesto. Ja ja ja. No puedo esperar a conocer a la gente que vive en esta tierra. Los capitanes respondieron con sonrisas brillantes. Flor Brillante miró a su alrededor y continuó su discurso. Creo que todos han comprendido bien sus áreas asignadas. De ahora en adelante, sus roles son los más importantes. Asegurémonos de encontrarnos con vida. Sí, señor. Con sus animadas respuestas, los capitanes regresaron a sus respectivos barcos. El plan de la expedición era sencillo. Tras llegar al continente europeo, dividirían los 30 barcos de la expedición en 10 grupos de 3 barcos cada uno. Luego, cada grupo iría a su zona designada y contactaría a la gente de allí, e intercambiaría con ellos su idioma y diversas necesidades. Cuando creían que ya habían hecho suficiente, cruzaban de nuevo el inmenso mar y regresaban a su tierra natal. Este fue el esquema general de esta expedición. Kim Ki-woo adoptó este método para evitar la posible aniquilación del equipo de expedición debido a una epidemia y para examinar de cerca el idioma, la cultura y la situación actual de la región europea. Además, si un equipo demasiado grande se desplazara junto, podría atraer una atención no deseada. Después de esto, los equipos de vanguardia de la expedición se dispersaron según sus respectivas misiones. Sharp Teet y sus colegas pasaron por numerosos ensayos y errores en el proceso de construcción de una máquina de vapor. La máquina de vapor experimental inicial que fabricaron explotaba con facilidad, e incluso si no lo hacía, era propensa a funcionar mal. ¿Podemos realmente tener éxito? A medida que repetía sus fracasos, este pensamiento aparecía en la cabeza de Dientes Afilados de vez en cuando. Pero esto cambió cuando Kim Ki-woo modificó personalmente una parte significativa del plano. ¡Guau! ¡Qué hermosa estructura es esta! Si se hace así, seguramente. Eran personas que habían estado estudiando una sola máquina de vapor durante mucho tiempo, por lo que reconocieron el valor del plano revisado de un vistazo. Como era de esperar, nuestra idea no estuvo mal. Ja ja ja. Con el apoyo total de Kim Ki-woo, Sharp Teet estalló en carcajadas. Después de esto, Dientes Afilados procedió con el experimento con más entusiasmo. Incluso cuando sucedieron diversas cosas en el imperio y la atención de los eruditos se centró en los microbios, Dientes Afilados no miró hacia otro lado. Él solo pensaba en implementar una máquina de vapor que fuera exactamente igual al plano real. Y por último, logró su objetivo. El experimento de la máquina de vapor tuvo éxito. Esto fue informado de inmediato a Kim Ki-woo. ¿Es eso realmente cierto? Kim Ki-woo se levantó de un salto cuando escuchó la noticia del exitoso desarrollo de la máquina de vapor. Su ayudante inclinó la cabeza y respondió. Sí, Su Majestad. Ja ja ja. De eso estoy hablando. Kim Ki-woo había realizado algunos ajustes al diseño para reducir el ensayo y error de la máquina de vapor, pero se había centrado más en la vacuna, por lo que pensó que llevaría más tiempo desarrollar la máquina de vapor. Pero cuando la máquina de vapor fue construida más rápido de lo esperado, Kim Ki-woo se llenó de alegría. No es momento de celebrar. Prepárense para ir al Imperial College. Sí, señor. Tan pronto como Kim Ki-woo dio su orden, su asistente hizo una reverencia y abandonó la oficina. Y un poquito más tarde, Kim Ki-woo llegó al Imperial College. Su Majestad. Ja ja ja. Has hecho un gran trabajo. Gracias.
Kim Ki-woo elogió a los eruditos y artesanos que lograron construir la máquina de vapor. Luego pasó directamente a la máquina de vapor terminada. ¿Es esto todo? Sí, Su Majestad. Hicimos todo lo posible para implementar el diseño que nos dio. Kim Ki-woo asintió. Las palabras del hombre de dientes afilados eran precisas. La máquina de vapor que tenía delante era casi exactamente igual a la que había imaginado. Tenía un condensador separado como la máquina de vapor de Batch para minimizar la pérdida de carbón. Y utilizó una manivela para convertir el movimiento alternativo en movimiento rotatorio. Kim Ki-woo revisó todas las partes de la máquina de vapor que le permitían realizar esta función y luego dio la orden. Procedamos entonces con la demostración. Sí, señor. Los investigadores se prepararon entonces para poner en funcionamiento la máquina de vapor. Una vez finalizados los preparativos. ¡Zas! El carbón ardía ferozmente. Kim Ki-woo concentró todos sus nervios y observó el proceso de funcionamiento de la máquina de vapor. Veo claramente que todavía faltan cosas. La eficiencia térmica no era muy buena, por lo que el precalentamiento tardaba mucho tiempo. Pero esto era algo que se esperaba. Kim Ki-woo esperó en silencio a que terminara el precalentamiento. ¿Cuánto tiempo había pasado? Finalmente, el precalentamiento terminó y... golpe, golpe. Chillido. La máquina de vapor finalmente comenzó a funcionar. Al mismo tiempo, la rueda que había sido preparada de antemano giraba rápidamente. ¡Guau! ¡Asombroso! Exclamaciones estallaron de las bocas de las personas que vieron por primera vez la máquina de vapor. Algunos se frotaron los ojos como si no pudieran creerlo. Era comprensible. La rueda giraba por sí sola sin estar conectada a una rueda hidráulica o a un molino de viento. Además, la rotación de la rueda mostraba un dinamismo mucho más potente que el de una rueda hidráulica. Golpe, golpe. La máquina de vapor comenzó a funcionar. Al mismo tiempo, la rueda preparada giraba rápidamente. ¡Guau! Increíble. La gente que vio por primera vez la máquina de vapor quedó asombrada. Algunos incluso se frotaban los ojos, como si estuvieran viendo cosas. No tenían elección. La rueda giraba por sí sola, sin estar conectada a ninguna rueda hidráulica ni molino de viento. Y la rotación de las ruedas era mucho más potente que la de una rueda hidráulica. Fui un completo tonto. Incluso los eruditos que se habían burlado de la obra de los dientes afilados, lamentaron sus palabras y acciones pasadas. Por supuesto, todavía había gente que menospreciaba la máquina de vapor. ¿Para qué necesitamos un motor tan caro si tenemos ruedas hidráulicas? Además, consume mucho carbón. Pensaron que era demasiado costoso de fabricar y mantener, comparado con una rueda hidráulica. Pero mucha gente pensó diferente e imaginó las infinitas posibilidades de la máquina de vapor. Se dieron cuenta de que tenía una potencia mucho mayor que la de una rueda hidráulica y que no estaba limitada por la ubicación. Este es seguramente un invento asombroso. Se imaginaron el mundo que cambiaría gracias a la máquina de vapor. Y ese cambio ocurrió más rápido de lo que pensaban. Kim Ki-woo convocó al jefe del departamento industrial. El ministro de Industria habló nada más sentarse en su asiento. Las máquinas de vapor son realmente asombrosas. Revolucionarán la industria de los imperios. Jaja. Yo también lo creo. Esa es una de las razones por las que te llamé. Por favor, dime cualquier cosa. El rostro del ministro de Industria estaba lleno de entusiasmo. Kim Ki-woo sonrió y continuó. Creo que las máquinas de vapor se utilizarán en muchos sectores industriales en el futuro. Sin embargo, aún tenemos un número muy limitado de ellas. Eso es cierto. Primero, necesitamos aumentar la producción de máquinas de vapor. Ya lo he discutido con el ministro del Interior, así que, por favor, amplíen las instalaciones de producción tanto como sea posible. Sí. Lo haré. Y una cosa más. Hay un lugar donde quiero priorizar la ubicación de las máquinas de vapor actuales y futuras. ¿Dónde es eso? Son las minas. ¿Las minas? El ministro de Industria frunció ligeramente el ceño. No podía pensar en el motivo por el cual los colocaron en las minas en ese momento. Kim Ki-woo le explicó el motivo. La minería es muy importante para el imperio actualmente.
Sin embargo, a medida que las minas se profundizan, el agua se acumula en su interior, ¿no es así? Sí, eso es muy problemático. Creo que podemos utilizar máquinas de vapor para bombear esta agua fácilmente. Luego Kim Ki-woo explicó cómo utilizar máquinas de vapor para drenar el agua de las minas. Al oír todo esto, el ministro de Industria exclamó con admiración. Eso suena muy posible. Si sale como dices, minar será mucho más fácil. Ja ja ja. Seguro que así será. Entonces te dejo este asunto a ti, el jefe del departamento de industria. Sí, señor. Con esto, el jefe del departamento industrial abandonó la oficina con pleno entusiasmo. Kim Ki-woo se quedó solo en la oficina y se sumergió en sus pensamientos. Ahora por fin puedo hacer las cosas que tenía planeadas. Por supuesto, tomaría tiempo producir máquinas de vapor en masa, pero una vez que se fabricaran suficientes máquinas de vapor, los cambios que se producirían serían mucho más dramáticos que ahora. Especialmente en los campos de procesamiento de metales y fabricación de hierro y acero. En aquellos campos hasta ahora se habían empleado habitualmente ruedas hidráulicas. Pero las ruedas hidráulicas tenían un límite en la energía que podían producir. Sin embargo, la energía obtenida de las máquinas de vapor era mucho mayor que la de las ruedas hidráulicas. Con esto, podrían producir acero en masa fácilmente y procesar metales con mayor precisión. Con el tiempo, esto conduciría a la fabricación de máquinas de vapor más precisas y superiores, y el poder industrial general explotaría. Kim Ki-woo estaba muy ansioso porque ese momento llegara. El jefe del departamento de industria ejecutó perfectamente las dos órdenes de Kim Ki-woo. A partir de ahora nuestro departamento industrial centrará todos nuestros esfuerzos en la producción en masa de máquinas de vapor. Después de su declaración, innumerables artesanos fueron asignados a la producción en masa de máquinas de vapor. Y colocaron estas máquinas de vapor en las minas. Maldita sea. ¿Por qué tenemos que llevar este montón de chatarra a la mina? Esto me está matando. Me estoy muriendo. Trasladar las pesadas máquinas de vapor a las minas e instalarlas correctamente fue una tarea muy difícil. Por lo tanto, los mineros se quejaban con el ceño fruncido. Pero estas quejas desaparecieron como si hubieran sido arrastradas cuando las máquinas de vapor comenzaron a funcionar. Clac, clac, clac. Las máquinas de vapor funcionaban y el agua estancada se drenaba continuamente. ¡Guau! ¿Qué estoy viendo ahora mismo? Los mineros no podían ocultar su asombro con la boca abierta. Y ese asombro pronto se convirtió en vítores. ¡Guau! Se está drenando el agua. Ja ja ja. ¡Hurra! El agua estancada había estado atormentando a los mineros durante mucho tiempo. Pero ahora que podían deshacerse del agua fácilmente, los mineros estaban muy contentos. De esta manera las máquinas de vapor empezaron a utilizarse con eficacia en las propias instalaciones industriales. Capítulo 79. Mientras tanto, el príncipe heredero fue nombrado gobernador general del continente central, un territorio directo del imperio. Nunca termina. El príncipe heredero suspiró mientras miraba la pila de documentos que no parecía disminuir por más que leyera y firmara. ¿Cómo diablos manejó papá todo esto hasta ahora? Ya era bastante difícil gestionar el territorio directo del continente central, por no hablar del vasto imperio. No pudo evitar imaginarse lo difícil que era. Afortunadamente, contó con la ayuda de los funcionarios imperiales que lo acompañaron desde el continente. Pero en el continente central hacía demasiado calor. Ya estaba agotado por la enorme cantidad de documentos, y el clima aquí era mucho más caluroso que en el continente imperial. Esto atormentaba al príncipe heredero. Pero tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Desde que se convirtió en gobernador general, quiso mejorar la vida de los ciudadanos imperiales aquí. El príncipe heredero intentó sacudirse su voluntad debilitada y reanudar su trabajo. Pero no lo logró. De repente, un ayudante abrió la puerta y entró. Su Alteza. ¿Qué es? Bueno, creo que necesitas ver esto. El príncipe heredero se dio cuenta de que no eran buenas noticias al observar la expresión oscura de sus ayudantes. Efectivamente, el documento que entregó el asistente contenía un asunto serio. Temblar. Después de leer el documento, la mano del príncipe heredero tembló. Estuvo a punto de escupir maldiciones, pero reprimió su ira y le preguntó al ayudante.
¿Esto es todo? Eso es todo lo que tenemos por ahora. Solicita una reunión de inmediato. Sí. Entregaré tu pedido. Después de recibir la orden del príncipe heredero, el ayudante abandonó rápidamente la habitación. Y poco después, se celebró una reunión de la oficina del gobernador general. El príncipe heredero miró a los asistentes con severidad y comenzó a hablar. 5 misioneros más han desaparecido. ¿Qué? Los rostros de los asistentes se endurecieron ante las duras palabras del príncipe heredero. Entre ellos, un hombre que se puso rojo de ira fue el primero en hablar. No podemos permitir que esto siga así. ¿Cuántos misioneros han sido sacrificados hasta ahora? Tenemos que hacerles pagar con sangre por atreverse a tocar a nuestros ciudadanos imperiales. Así es. ¿Quién los protegerá si no es el imperio? Tenemos que enviar nuestras tropas a rescatarlos. Por supuesto, no solo hubo opiniones radicales. Pero los lugares donde desaparecieron los misioneros están claramente fuera de nuestro territorio. Hicimos un acuerdo con ellos. Enviar tropas es romper nuestra promesa. Y ni siquiera sabemos con certeza si lo hicieron. No podemos romper la promesa de Su Majestad. A menos que tengamos pruebas, mover nuestro ejército es demasiado duro. Aún no hemos encontrado ninguna. Escuchando a ambas partes, el príncipe heredero se frotó la cabeza palpitante. ¿Qué tengo que hacer? Cuando Kim Ki-woo estableció el territorio directo, prometió respetar la soberanía de otras fuerzas. Esto significaba que era difícil enviar tropas más allá del territorio directo. Especialmente cuando no había pruebas sólidas. Lo más seguro sería evitar en lo posible enviar misioneros más allá del territorio directo, pero eso no era realista. Eran personas que arriesgaron sus vidas para difundir la fe espiritual del imperio. Como príncipe heredero del imperio, naturalmente quería que la fe espiritual se extendiera por todos los rincones del continente. Y, de hecho, la fe espiritual había echado raíces con bastante rapidez. Ese es el problema. Los pueblos del continente central también tenían su fe. El ejemplo más destacado fueron los dioses malvados del imperio azteca. Los habitantes que creían en estos dioses mostraban extremadamente cautelosos ante la propagación de la fe espiritual. Como resultado, los misioneros a menudo enfrentaban amenazas o desaparecían. Pero últimamente esa proporción ha aumentado considerablemente y se ha vuelto muy sistemática. Cualquiera podía ver que estaban atacando a los misioneros del imperio como grupo. Era imposible no atrapar sus colas sin el consentimiento tácito de un funcionario de alto rango. La oficina del gobernador general había advertido varias veces sobre esto, pero todas las facciones negaron cualquier participación. Mientras el príncipe heredero pensaba en esto y aquello. Un hombre que había estado escuchando la discusión en silencio levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Habla libremente. El hombre, de cejas espesas, expresó lentamente su opinión después de recibir el permiso del príncipe heredero. Creo que es ineficaz enviar a algunos guerreros del imperio a investigar después de un incidente. Necesitamos emboscarlos cuando ocurre un incidente. ¿No hubo tal intento? Tan pronto como las cejas espesas terminaron de hablar, salió una refutación. De hecho, hubo bastantes ocasiones en que los guerreros se escondieron deliberadamente alrededor de los misioneros en zonas peligrosas. Pero cada vez fracasaron. De alguna manera sabían de estas trampas y las evitaban. Eso lo hace más sospechoso. Conocían todos los movimientos de los guerreros como si los tuvieran en la palma de la mano. Eso significaba que tenían muchos simpatizantes a su alrededor. ¿Cómo no lo sé? Te pregunto qué opinas de disfrazar de misioneros a algunos de los guerreros más destacados. ¿Disfrazarlos de misioneros? Pero incluso siendo excepcionales, ¿pueden vencer a muchos enemigos? Ni siquiera conocemos sus métodos con exactitud. No será fácil, claro. Pero es mejor que te ataquen así. Algunas personas asintieron ante las palabras de cejas gruesas. Eso suena plausible. El príncipe heredero sintió lo mismo. Entre ellos, había un hombre que se sumó a la sugerencia de las cejas pobladas. De hecho, si alguien como Golden Wave se disfraza de misionero, podría hacerlo. ¿No es él el capitán de la guardia de Su Majestad? He oído que Su Majestad también está muy preocupado por la desaparición de los misioneros. Existe una posibilidad.
Ola Dorada fue el guerrero más destacado del imperio. Era tan poderoso que había derrotado a más de 10 guerreros imperiales él solo. Por lo tanto, las reacciones de los participantes fueron muy positivas. Cuando la atmósfera se formó de esta manera, el príncipe heredero asintió con la cabeza. Bien. Le preguntaré a mi padre sobre eso. Así terminó la reunión de la oficina del gobernador general organizada apresuradamente. Kim Ki-woo escuchó esta propuesta que vino del continente central. Kim Ki-woo también estaba preocupado por la desaparición de los misioneros. La difusión de la religión fue muy importante para colorear este continente con los colores del imperio. Incluso si no fuera por esa razón, no podía tolerar a quienes dañaban a los ciudadanos imperiales a voluntad. Si salen pruebas claras, las vidas de los ciudadanos imperiales eran más importantes para Kim Ki-woo que su promesa anterior. Por lo tanto, no tenía intención de dejarlo oír fácilmente. Ordenó sus pensamientos y llamó a Golden Wave. ¿Escuchaste la noticia? Sí, Su Majestad. ¿Qué opinas? Kim Ki-woo preguntó sin rodeos. Si el plan de la oficina del gobernador se ejecutara, la persona involucrada en él correría un gran peligro. No fue fácil superar la desventaja numérica en el combate cuerpo a cuerpo. Es por eso que Kim Ki-woo no tenía intención de obligar a Golden Wave a unirse al plan si no quería. Pero Golden Wave respondió sin dudarlo. Si Su Majestad me lo permite, me gustaría probarlo. ¿Seguro? No diré nada aunque te niegues. ¿No tienes familia? Tengo su permiso. Mi humilde poder no importa si puede ayudar al imperio. Kim Ki-woo miró a los ojos de Golden Waves. No vacilaron en absoluto. Fueron muy firmes. A través de esto, Kim Ki-woo se dio cuenta de que era sincero. Está bien. Te daré permiso. Por favor, regresa con vida. Sí. Con la entusiasta respuesta de Golden Waves, su envío fue confirmado. La Ola Dorada no fue directamente al continente central. Necesitaba aprender más sobre el trabajo misionero para poder disfrazarse perfectamente de misionero. Por supuesto, esto no tomó mucho tiempo. Golden Wave también era un fiel creyente de la fe espiritual. Lo más largo fue aprender varios idiomas del continente central con su atributo. Después de terminar todos los preparativos, Golden Wave abordó un barco y se dirigió al continente central. Hace calor. Ese fue el primer pensamiento que le vino a la mente cuando pisó el continente central. Dejó de lado su breve impresión y salió del área de control directo. Podría haber conocido al príncipe heredero en persona después de mucho tiempo, pero no lo hizo. No había manera de que lo hiciera, pero no quería que esta reunión causara ninguna variable. Su verdadera identidad tuvo que permanecer oculta en este continente. Así lo oyó de la Guardia Imperial en la frontera del área de control directo. Misionero. Es demasiado peligroso para ti salir del área de control directo. ¿Por qué no te mueves cuando se resuelva esta situación? Aprecio tu preocupación. Pero debo ir por quienes aún no conocen las palabras de los grandes espíritus. El guardia asintió con la cabeza con admiración ante las sinceras palabras de Golden Waves. Espero que tengas las bendiciones de los grandes espíritus. Gracias. Así fue como Golden Wave abandonó el área de control directo y continuó adentrándose en el continente central. Después de eso nunca se relajó ni un momento. No sabía cuándo ni cómo sería atacado. Aún así, continuó haciendo trabajo misionero. Por eso los misioneros hacen trabajo misionero. Su propósito original era resolver los casos desaparecidos, pero con el paso del tiempo Golden Wave se fue sumergiendo más en el trabajo misionero. Fue emocionante ver a los residentes que no creían en los espíritus abrir sus corazones a sus palabras. Pasaba sus días entre tensión y felicidad así. Entonces un día. Crujido. Cuando pasaba la noche en una cabaña apartada. Escuchó un sonido de hierba rozándose a lo lejos. Golden Wave salió de su letargo. No son huellas de animales. Había entrenado durante mucho tiempo, por lo que podía determinar de inmediato si el sonido provenía de una bestia o de un humano. Debieron pensar que se acercaban con cautela, pero su sonido no escapó a los oídos de Golden Wave. Y a medida que el sonido se acercaba, también adivinó cuántos venían. Unos 10, no, 15 o algo así.
¿Un grupo de desconocidos llega a una cabaña aislada en mitad de la noche? Era evidente que sus intenciones eran impuras. Zumbido, clic. Golden Wave sacó 2 dagas que tenía escondidas en sus brazos y se levantó silenciosamente de su asiento. Caminó tras la puerta. Y luego. Crujir. La puerta de la cabaña se abrió y el sonido del pestillo de madera resonó fuerte. Tan pronto como un hombre entró, Slash. ¡Puaj! Ola Dorada no lo dudó y le cortó la garganta. En este tipo de pelea de uno contra muchos, era peligroso mostrar misericordia. Maldita sea. Todos a la carga. Un hombre cayó y los demás corrieron hacia él. Como se esperaba. La predicción de Golden Waves fue acertada. Sin duda eran guerreros que habían recibido mucho entrenamiento. Es decir, habían venido a quitarle la vida. Pero Golden Wave no tenía miedo en absoluto. Silbido. Arrojó las 2 dagas a 2 hombres que se acercaban. Golpe sordo. Clan. Aark. TSK. Golden Waves mordió la lengua brevemente. Solo una de las 2 dagas que lanzó alcanzó su objetivo, y la otra fue bloqueada por una espada. Golden Wave rápidamente recogió la espada que había traído el primer hombre. Mientras sostenía la espada larga en su mano, una fuerte confianza surgió en su corazón. Chirrido. Abrió la boca con una sonrisa fría. Dale. Así comenzó la batalla de medianoche. Capítulo 80. Aruk. Era una noche oscura, solo la luz de la luna iluminaba los alrededores. Un fuerte ruido resonaba cada vez que las espadas chocaban. Y con cada choque, la sangre roja salpicaba y un cuerpo más caía al suelo. Esto es imposible. El cuerpo de Brown Snake temblaba. No podía creer lo que veía. Quería negar la realidad. Pero al hacerlo nada cambió. ¿Es ese un misionero? De ninguna manera. El demonio que tenía delante no era un ser noble como un misionero. Era más fuerte y más rápido que cualquier guerrero que hubiera conocido. Esquivó o desvió los ataques de sus camaradas con movimientos mínimos y cortó sus gargantas con golpes de espada ultra rápidos en los momentos adecuados. Por eso ya había perdido a la mitad de sus compañeros en un instante. Esto es una trampa. Serpiente Marrón se dio cuenta de ello. Había caído en una trampa bien planeada. Había investigado a fondo el entorno del hombre durante mucho tiempo. Y él inició la acción como de costumbre. Pero nunca esperó que utilizaran semejante método para disfrazar a un monstruo como misionero. No creía que pudiera ganar contra ese hombre en una situación en la que la mitad de sus compañeros estaban incapacitados. Correr. Entonces Serpiente Marrón gritó rápidamente. Ante su grito, los 5 hombres restantes se dieron la vuelta y comenzaron a huir. Brown Snake no fue una excepción. Pero, ¡zas! Ruido sordo. ¡Puaj! De repente, sintió un dolor intenso en la pantorrilla, como si la quemara el fuego. Golpear. Al mismo tiempo, el cuerpo de Brown Snake rodó por el suelo, incapaz de superar la inercia. Serpiente Marrón miró su pantorrilla. Había una daga arrojada por Golden Wave clavada en él. ¡Oh, no! Serpiente Marrón intentó sacar la daga y levantarse. Sintió que sería atrapado por ese monstruo si se quedaba así. Pero su pierna derecha no tenía ninguna fuerza. Golpe, golpe. En ese momento escuchó pasos detrás. La serpiente marrón se arrastró instintivamente hacia adelante, pero fue una lucha inútil. En poco tiempo, Golden Wave llegó detrás de él. No puedo terminar así. Serpiente marrón levantó la daga que tenía en la mano y la arrojó torpemente. Nunca había lanzado una daga antes y su postura tampoco era buena. Así que su lanzamiento no tenía mucha potencia. Por supuesto, seguía siendo un trozo de metal afilado, por lo que podría causar algún daño si golpeaba correctamente. Clan. Pero Golden Wave no era alguien que pudiera ser golpeado por un ataque tan patético. Lo derribó fácilmente con su espada. ¿A dónde vas con tanta prisa? Tenemos algo de qué hablar. Golden Wave le hizo la pregunta a Brown Snake, quien estaba extremadamente tenso. ¿Eres el líder? Las contundentes palabras de la ola dorada. Pero la serpiente marrón cerró la boca y evitó su mirada. Al ver eso, la ola dorada rió fríamente. No es habilidad guardar silencio.
Veamos cuánto tiempo puedes hacerlo. Su papel era capturar vivos a esos bastardos de todos modos. Los expertos se encargarían de abrir la boca de los criminales. En la batalla de medianoche, 6 murieron y 5 huyeron, y 4 hombres, incluida la serpiente marrón, fueron capturados. La ola dorada envió una señal después del amanecer, informando el éxito de la operación. Entonces llegaron los guerreros imperiales del mando directo, que estaban esperando a distancia. Así que estos fueron. Has derrotado a tantos guerreros tú solo. Eres verdaderamente digno de tu reputación. Por favor, déjanos el resto a nosotros. Vamos a hacer eso. Terminada esa conversación, comenzaron a arrastrar a los hombres capturados hasta el mando directo. Allí los recibieron especialistas en tortura que llegaron desde el continente. Los 4 objetivos fueron arrastrados a salas de tortura separadas. Y experimentaron técnicas de tortura que se habían desarrollado una y otra vez. ¡Ah! Los gritos de los hombres, incluida la serpiente marrón, seguían saliendo de la sala de tortura. Al mismo tiempo, sus confesiones se acumulaban. El contenido de este documento se comunicó en primer lugar a la oficina del gobernador general. Gracias a eso, la reunión de gobernadores generales estuvo encendida durante mucho tiempo. En la reunión continuaron enumerando lo que habían hecho hasta el momento. Después de escuchar todo esto. ¿Cómo se atreven estos sinvergüenzas a hacer tales cosas? ¡Bang! El príncipe heredero golpeó su escritorio y expresó su intensa ira. Este fue el sentimiento común de todos los participantes de la reunión. Parecen haber perdido la cabeza. Este es un claro desafío al Imperio Wakantanka. No debemos dejarlo pasar. Ya tenemos pruebas claras. Si dejamos que se salgan con la suya, el mundo se reirá de nosotros. Así es. El príncipe heredero asintió con la cabeza. Nunca pensé que los misioneros morirían tan horriblemente. Había esperado que los misioneros desaparecidos estuvieran muertos hasta cierto punto. Pero cuando salieron a la luz las circunstancias exactas, superaron su imaginación. Secuestraron a los misioneros por la fuerza y les infligieron dolores terribles. Negaron a los grandes espíritus en los que creían los misioneros y alabaron a su propio Dios hasta que lo hicieron. La mayoría de los misioneros soportaron y murieron con un dolor tan extremo durante mucho tiempo. Aunque un misionero sucumbiera al dolor, no le perdonaban la vida. Al final, todos los misioneros llegan a la muerte, tarde o temprano. Es por eso que los participantes de la reunión expresaron su enojo de esta manera. Estoy seguro de que Su Majestad opinará lo mismo que nosotros. Así que esperemos y veamos. Sí, Su Alteza. Este asunto ya no era de una magnitud que pudiera ser resuelta por la oficina del gobernador general. Se requirió una decisión del gobernante supremo del Imperio Wakantanka, Kim Ki-woo. Así que la noticia fue enviada al continente en barco lo más pronto posible. Kim Ki-woo suspiró después de leer las confesiones de los criminales capturados. Lo había esperado hasta cierto punto, pero cuando vio los detalles exactos, sintió calor como todos los demás. Vaya. Pero pronto Kim Ki-woo calmó conscientemente su mente. Como emperador del imperio, tuvo que emitir un juicio adecuado. Y el juicio correcto viene de una cabeza fría. ¿Qué tengo que hacer? Kim Ki-woo dibujó tranquilamente la situación en su cabeza. En este incidente estuvieron implicadas muchas fuerzas. Por supuesto, la mayoría de ellos no participaron directamente o solo ayudaron indirectamente. Las fuerzas reales que causaron el problema fueron pocas. Pero Kim Ki-woo despreciaba todas las fuerzas que estaban involucradas de alguna manera. Debían saber algo sobre el caso de la desaparición del misionero, ¿verdad? Pero su acción fue el silencio. Esta vez tengo que darles una lección. Los ojos de Kim Ki-woo brillaron fríamente. A medida que se desarrollaron los medios de comunicación masivos, como los periódicos, fue difícil ocultar un acontecimiento tan grande y la velocidad de difusión de la noticia también fue muy rápida. ¿Cómo se atreven a pagar la bondad con enemistad? ¿Quién les dio una vida mejor como esta? Oh. Qué tristes debieron estar los grandes espíritus. Gracias a esto, el incidente rápidamente se salió de control. Especialmente porque era una cuestión religiosa.
Desde la perspectiva de los ciudadanos imperiales que creían en los grandes espíritus, era bastante difícil aceptar que los misioneros fueran brutalmente asesinados, pero lo que hicieron mientras los torturaban fue el mayor problema. El acto de negar la existencia de los espíritus y obligarlos a alabar a su propio Dios. Deberían desmantelar y matar a todos aquellos herejes que creen en esos dioses. ¿No es porque creen en un ser impuro que hacen cosas tan malvadas? Incluso los creyentes fervientes que menospreciaban otras religiones no dudaban en decir palabras radicales. Esta acalorada opinión pública tuvo un gran impacto en la conferencia imperial posterior. Su Majestad. Innumerables ciudadanos imperiales quieren castigar a quienes asesinaron a los misioneros e insultaron a los grandes espíritus. Por favor, escuchen la voz del pueblo. Por el bien de la seguridad de los ciudadanos imperiales que irán a otras regiones en el futuro, no podemos permitir que esto pase. Las discusiones entre los ministros continuaron durante bastante tiempo. Kim Ki-woo abrió la boca después de escuchar todas las opiniones. Tampoco tengo intención de pasar por alto este incidente. Quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a los misioneros jamás serán perdonados, y quienes lo supieron y guardaron silencio también pagarán su deuda. Díganle al departamento militar que comience a preparar una expedición. Sí, Su Majestad. El ministro militar inclinó la cabeza con rostro solemne. Así comenzó la segunda expedición al continente central. La noticia de la expedición se extendió rápidamente más allá de la región central del continente central, a varias fuerzas. ¿Es eso realmente cierto? El miedo se apoderó de los corazones de los habitantes del continente central cuando oyeron esto. No había pasado mucho tiempo desde que terminó la guerra de gran escala con los aztecas. La mayoría de ellos recordaron su poder abrumador. Además, también sabían hasta cierto punto cuánto se había desarrollado el imperio hasta entonces a través de numerosos intercambios comerciales. No tenían ninguna posibilidad contra el ejército imperial que destruyó a Aztec, mucho menos uno más poderoso. Entonces, los residentes del continente central comenzaron a condenar a los autores intelectuales de este incidente. ¿Por qué se metieron con el imperio que estaba tranquilo? Espero que nosotros tampoco nos hayamos visto involucrados en esto. Gracias a esto, hubo una gran conmoción en el continente central. Mientras tanto, finalmente, los diplomáticos del Departamento de Asuntos Exteriores se pusieron en contacto con cada fuerza en el continente central. Realmente no lo sabíamos. Por favor, créanos. Jaja. Claro que lo sé. El imperio confía en ti. Pero, para castigar a quienes cometieron semejante atrocidad, necesitamos pasar por aquí. Por eso vine a pedirte tu cooperación. Claro que tenemos que cooperar. Si necesitas algo, háznoslo saber. Gracias por su amabilidad. El gran emperador también estará complacido con su buena voluntad. Ninguna de las fuerzas estacionadas en la ruta de la expedición del ejército imperial se negó a hacerlo. No querían provocar al imperio, ya enojado, rompiendo la promesa que habían hecho antes. Por supuesto, esta fue la historia de las fuerzas que no tuvieron nada que ver con este incidente. La atmósfera de la conversación entre los enviados y las fuerzas que sabían y permanecieron en silencio era completamente diferente. Nos volvemos a encontrar. ¿No dijiste que no sabías nada sobre la muerte de los misioneros? ¿Me darás la misma respuesta ahora? Somos inocentes. ¿Cómo podemos decir algo que no es cierto? ¿Y si resulta ser incorrecto? Y ni siquiera enviarán tropas imperiales para ayudarnos. ¿Esa es tu excusa? El enviado se burló con frialdad. Esta también podría ser una razón. Pero más que eso, permanecieron en silencio porque creían en otra fe, no en los espíritus. Si se quedaran callados, más misioneros morirían y eso frenaría la propagación de la fe espiritual. El enviado ignoró sus quejas y continuó. Te lo pregunté claramente en ese momento. Aunque no estés seguro, por favor, dime si tienes alguna duda. Dije que el imperio se haría responsable. Pero mentiste con calma. Gracias a ti, más misioneros fueron sacrificados horriblemente. El rostro del hombre se tornó cada vez más ansioso mientras el enviado despotricaba. Fin del capítulo 80.